bienvenidos a una microconferencia más. En esta microconferencia estaremos hablando específicamente de la leucopoiesis, la formación de la serie blanca desde sus células más inmaduras, de los blastos, hasta llegar a la célula funcional. Como ustedes recordarán, en la hematopoiesis nosotros vamos a tener básicamente dos líneas que han sido diferenciadas. La línea, el linaje GEM, que nos va a dar dentro de serie blanca los granulocitos, incluyendo neutrófilos, eosinófilos y basófilos, además de los monocitos. Mientras que en la línea linfoide tendremos los linfocitos tanto B como linfocitos T. Las células blancas o la serie blanca se puede clasificar según su origen en leucocitos mieloides o linfocitos, dependiendo del linaje de donde provengan, según la presencia o no de granulaciones como granulocitos o agranulocitos, y según la estructura de su núcleo como polimorfonucleares o mononucleares. Y finalmente, de acuerdo a la función que desempeñan como fagocitos, que aquí incluye pues todos los granulocitos, y los inmunocitos, que incluyen los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro del proceso de maduración, es muy importante comprender que suceden cambios morfológicos, y estos cambios morfológicos tienen que ver mucho con su núcleo y citoplasma. La relación núcleo-citoplasma empieza a disminuir conforme se va madurando. Esto significa que en células más inmaduras tendremos una mayor proporción de núcleo versus citoplasma, y conforme se va madurando el núcleo se empieza a reducir y a ser más pequeño. Los nucleolos empezarán a desaparecer y la cromatina se empezará a condensar. Por lo tanto, en un blasto tendremos nosotros una cromatina más laxa, mientras que en una célula más madura la cromatina ya estará más condensada. La basofilia del citoplasma empezará a desaparecer y a su vez aparecen en granulaciones, en el caso de los granulocitos, una granulación primaria y posteriormente una granulación secundaria, donde ya podemos distinguir qué tipos de gránulos son los que tienen serie blanca, ¿no? Específicamente los granulocitos. Para esta microconferencia vamos a ver específicamente la serie granulocítica, donde incluye basófilos, eosinófilos y los neutrófilos. La primer célula o el primer blasto inmaduro que podemos reconocer ya de esta serie es el llamado mieloblasto. Posteriormente este mieloblasto pasará o se transformará a promielocito, y a partir del promielocito vamos a tener nosotros los mielocitos. El mielocito es un estadio de maduración donde ya empezamos a distinguir si esa célula va a ser de linaje neutrofílico, de eosinófilos o de basófilos. Aquí ya empezamos, ¿por qué? Porque los gránulos secundarios empezarán a madurar y a conformar y por tanto podremos distinguirlos. Posteriormente del mielocito tendremos el metamelocito, que ahorita vamos a estar explicando cada una de estas etapas, el cual luego se convierte a neutrófilo encallado, conocido también como banda, para finalmente tener el neutrófilo segmentado. Vamos a iniciar con cada uno de estos procesos, con cada uno de los pasos. ¿Qué características morfológicas tiene cada una de estas células? La primera es el mieloblasto. Esta es, les comentaba, la primera célula ya reconocida como parte de esta serie y representa aproximadamente el 3% dentro de la médula ósea. Su tamaño oscila entre los 10 y 18 micrómetros y la relación núcleo-citoplasma es bastante alta. Eso significa que su núcleo ocupa una gran parte de lo que es la célula. En estos mieloblastos nosotros vamos a poder observar nucleolos. Los nucleolos son muy evidentes, que se suelen ver entre de 2 a 5 nucleolos, que son estas estructuras blanquecinas que vemos nosotros dentro del núcleo, donde se pueden observar claramente esos nucleolos. ¿Okay? Aquí en este proceso la granulación azurófila realmente es muy escasa y a veces imperceptible, prácticamente imperceptible, ¿no? Entonces, esto de la granulación es importante porque conforme empieza a madurar, empezarán a definirse de mejor manera. Una vez que el mieloblasto se convierte a promielocito dentro de este proceso de maduración, estos promielocitos se identifican por tener un tamaño entre 12 y 20 micrómetros, es decir, suelen ser incluso a veces un poco más grande que su célula precursora, que es el mieloblasto.
Ocupan del 2 al 5% en la médula ósea, y aquí empieza una síntesis de estos gránulos primarios que les comentaba. Entonces ya podremos empezar a ver una célula con pequeños gránulos ahí definidos. Todavía podemos alcanzar a ver nosotros algunos nucleolos, ¿vale? Dentro de este proceso. La meloperoxidasa, que se encuentra dentro de estos gránulos, se puede ya empezar a distinguir en este estadio. Y junto con otras enzimas, las cuales son muy necesarias entonces para los procesos de fagocitosis y destrucción de los elementos fagocitados. Les comentaba que aquí, en los procesos evolutivos, con la cromatina en el núcleo, empieza a haber ya una condensación. La cromatina ya no se ve tan laxa como se veía en su célula anterior, y aquí ya empieza entonces a haber una condensación de la cromatina. Una vez que el proceso va avanzando dentro de la maduración, el siguiente estadio de maduración sería el mielocito. El mielocito, es muy importante esta fase porque aunque los dos células anteriores generaban o producían mitosis, entraban en ciclo celular, en el mielocito es una fase donde se produce varias etapas mitóticas, ¿vale? Donde va a ocurrir una mitosis abundante para poderse producir más, de acuerdo a la respuesta que se requiera. Su tamaño va entre 12 y 18 micrómetros, y aquí la condensación del núcleo es más marcada. El núcleo ya es más pequeño, ya vemos una cromatina más con grumos, más acumulada, y la granulación entonces se ve también más clara o ya un poquito más completa. En el caso de esta célula, estos gránulos que les mencionaba ya empiezan a obtener un carácter definido hacia dónde se van a ir dentro de los tres tipos de granulación, hacia una estirpe neutrofílica, eosinófilos o basófilos. Entonces los gránulos empezarán a identificarse o a diferenciarse. Aquí aproximadamente en médula ósea vamos a obtener nosotros entre hasta el 20% de esta población. Si ustedes se fijan, este porcentaje empieza a aumentar porque tienen que estar listos, ¿vale? Para poder responder a las necesidades del organismo. Esta célula ya empieza a adquirir un poco de movilidad, sin embargo todavía sus funciones están un poquito limitadas, ¿ok? Después vamos a pasar a esta cuarta fase, que es el metamelocito. El metamelocito es una fase en la que la célula más o menos en tamaño se sigue manteniendo, pero esta célula ya no tiene la capacidad de dividirse. A partir de aquí, estas células ya no se dividen. Esta célula tiene una estructura de núcleo arriñonado que es muy típica o muy característica de esta etapa o de esta fase. A esto se le conocen también como juveniles, ¿vale? Se le llama también como juveniles, pero este metamielocito normalmente lo vamos a encontrar con esta forma riñonada. Ya vamos a ver que su cromatina sigue estando todavía más condensada aún, y la granulación está claramente definida. Aquí ya están los gránulos, les decía, completos, y lo que es importante aquí es que sus propiedades empiezan a hacerse presentes, aunque es incapaz de responder a lo que son los factores quimiotácticos y hacer fagocitosis, su movilidad ya es mayor que la anterior. En médula ósea tenemos aproximadamente hasta el 30%, para posteriormente pasar al siguiente estadio de maduración, que es conocido como las bandas, o también se le conoce como callado. Las bandas pueden presentarse en C, pero también pueden presentarse en S. Esta célula ya es un poco más pequeña, llega hasta los 16 micrómetros, y lo que vamos a observar aquí es que estas bandas, les digo que pueden estar en C o en S, es muy importante distinguirlas de un segmentado, ya que estas no presentan ninguna segmentación en su núcleo. Incluso hay quienes dicen que es un poco complicado de clasificar si tienen una pequeña hendidura o no. Representan dentro de la médula ósea pues cerca del 40%. Como les comentaba, esto el porcentaje en médula va aumentando conforme van madurando,
y esto con la intención pues de tener estos elementos, estas células preparadas para los requerimientos en caso de que se requiera una infección o cualquier otro proceso inflamatorio. Estos ya tienen una capacidad fagocítica, es decir, ya van a ser capaces de fagocitar, ya su movilidad va a ser completa, va a poder adherirse, va a poder moverse, va a poder fagocitar. Aquí en este sentido, las bandas o callados nos van a dar posteriormente, conforme sigue el proceso de maduración, una mayor segmentación de su núcleo, y es lo que conocemos nosotros como neutrófilo segmentado. El neutrófilo segmentado se le conoce como polimorfo nuclear precisamente porque puede dar diversas formas dentro de su núcleo, y vamos a encontrar entre 2 y 5 lóbulos, ¿no? Una mayor lobularidad de estas células pues ya puede darnos señal de alguna patología, como en el caso de las anemias megaloblásticas, ¿no? Que tienen una deficiencia en la síntesis del DNA por la deficiencia de B12 o ácido fólico, e impacta entonces también en la serie blanca. Este neutrófilo segmentado pues ya va a tener sus funciones totalmente completas, ¿no? O sea, ya va a poder realizar su movilidad, su adhesión, su fagocitosis, responder a procesos quimiotácticos, ¿vale? A través de diferentes quimioquinas o interleucinas para llegar al sitio donde se requiera. Además, bueno, los gránulos que ya van a estar funcionales van a estar compuestos por peróxido, mieloperoxidasa, superóxido, que van a contribuir entonces a la destrucción de los organismos vivos que llegue a fagocitar, pero también una vez fagocitados y destruidos, pues tienen que contener elementos que ayuden a la degradación de estos residuos, ¿no? Como son algunas proteasas que se tiene para eliminar el material fagocitado. El otro granulocito que les había comentado es el eosinófilo. En el caso del eosinófilo, nosotros lo vamos a identificar por ser normalmente un núcleo bilobulado, vamos a encontrar núcleos bilobulados, por un alto contenido de gránulos muy distinguibles, que son naranjas, de un naranja muy brillante, que entonces nosotros claramente lo vamos a poder diferenciar del neutrófilo. Recuerden ustedes que desde el promielocito no podremos distinguir qué célula granulocítica va a ser, pero a partir del mielocito sí, ¿no? A partir del mielocito ya podemos identificar el tipo de gránulos de los cuales serán conformadas estas células. Aquí tenemos algunos ejemplos de eosinófilos. Tenemos mielocito eosinófilo, que serían estos que están aquí. Ustedes lo pueden ver un poquito más naranja, ¿no? A diferencia de estas que suelen ser más basófilos. Metamielocito eosinófilo, les decía, ya la granulación naranja nos permite ver hacia qué linaje se va a ir. Tenemos nuestro eosinófilo ya un poco más maduro, y a veces podemos encontrar en los frotis de sangre periférica este tipo de eosinófilos, que aquí básicamente lo que es una desgranulación de la célula, y por eso lo estamos observando de esa manera, ¿ok? El siguiente granulocito es el basófilo, y los granulocitos, acuérdense que tienen una forma y distribución más regular, a diferencia del polimorfo nuclear, ¿no? Sus gránulos aquí van a ser más grandes, van a ser de un color más oscuro, más púrpura, tirándole a basófilo, que incluso puede tapar el núcleo, ¿no? Prácticamente el núcleo es tapado por los propios gránulos, que son más grandes y más gruesos. Estos gránulos contienen histamina, que por eso funcionan para algunos procesos inmunomoduladores, y en sangre periférica pues los encontramos en menos del 1%, ¿ok? Entonces nosotros estamos ubicados dentro del proceso de maduración en esta serie de granulocitos. Es importante comprender que conforme estos procesos de maduración se van llevando a cabo, nosotros empezamos a distinguirlos morfológicamente en un frotis. Sin embargo, también hay moléculas o los clústeres de diferenciación que van a estar cambiando conforme este proceso va avanzando.
Estas diferencias de los CD que tienen en cada uno de los estadios de maduración nos permite por citometría de flujo distinguir cuál es el estadio de maduración que tiene cada uno de ellos y distinguir de qué célula estamos hablando, ¿no? Aquí está un collage, un parámetro, una visión general de los neutrófilos que nosotros vamos a estar observando, las diferentes bandas, ¿no?, que podemos observar, que les decía que podemos tener en S o podemos tener en C, los eosinófilos que se caracterizan por esos gránulos naranjas y por un núcleo bilobulado, es decir, dividido pues prácticamente en dos partes, y el basófilo, que suele ser con gránulos más gruesos, más densos, de un color más púrpura, más oscuro, y que en ocasiones pues no nos permite ver el núcleo, que el núcleo pues suele ser más mononuclear, ¿no? Suele ser más mononuclear, y es por eso que en el diferencial de las biometrías o citometrías hemáticas lo encontramos en las MIF. Los linfocitos y los monocitos los veremos en un próximo video, sin embargo los quise poner aquí para que ustedes vean y comparen la morfología de toda la serie blanca. Esta es la bibliografía utilizada para esta presentación, sobre todo las imágenes que son sacadas de este artículo de Germán y Campuzano, donde viene claramente explicado, podrán consultarlo, cada uno de estos cambios evolutivos. Muchas gracias por su atención y seguimos aquí aprendiendo con estas microconferencias.